Tlatelolco desapareció, está totalmente destruido. Se están acordonando ya la zona, la gente está corriendo porque quiere ir a recoger a parientes que se encuentran en los escombros del edificio Nuevo León. La policía ya está actuando, hay varios elementos de policía, están llegando las ambulancias. Y nos han llegado reportes de que en Centroamérica y en Sudamérica dicen que México es una ciudad destruida totalmente. Estamos sintiendo en este momento el bamboleo aquí en San Jerónimo Lídice. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El 19 de septiembre del 2022, poco antes de la 1 de la tarde, el gobierno nacional mexicano había finalizado las tareas de simulacro de terremoto. Aquel lunes había iniciado de forma normal en todo el país, pero en el ambiente se podía respirar una atmósfera de tensa calma. Los ciudadanos comenzaron con sus tareas diarias como cualquier otra semana. Los comercios abrieron sus puertas a los potenciales clientes. Los edificios de administración pública habilitaron sus oficinas para que la población realizara los trámites correspondientes. El transporte público funcionaba con normalidad y desde temprano en la mañana, los mexicanos y mexicanas llevaron a sus niños a las escuelas. Sí, todos sabían que al mediodía el simulacro tendría lugar y muchos lo veían como una parte más de la rutina preestablecida. Estamos en vivo en Foro TV, Ana Lucía Ordoñana, Carla Iberia Sánchez. Pues el simulacro sonó a las 12:19 y a la 1:06 ha vuelto a sonar la alerta sísmica y no sabemos, Ana Lucía, todavía si es un error del sistema, por lo cual tiene pues muy asustada a la gente y muy nerviosa, o es un sismo. Alerta sísmica, alerta sísmica. La fecha elegida no fue casual, y es que México había sufrido en el pasado 2 terremotos devastadores la misma fecha. Y es que parece ser que septiembre suele ser un mes en donde las entrañas del país suelen moverse mucho. Por eso, y a pesar de que no existe una forma científica de adelantarse a los hechos, como sucede con otros fenómenos meteorológicos, sí parece ser que el 9º mes del año parece tener una abundancia de movimientos telúricos. Y es que en los últimos 122 años, desde que se tiene registro, 44 sismos superiores a los 5 puntos en escala Richter tuvieron lugar en todo el país. Y sí, la triste verdad es que es un promedio altísimo. Pero hablando más que nada del 19 de septiembre, esta es una fecha emblemática que el pueblo mexicano jamás olvidará, ya que en 1985 y en 2017 tuvieron lugar los 2 terremotos más devastadores de la historia del país. Y justamente por eso, tanto el gobierno como la gente tenían una razón más que justificada para establecer y atacar las jornadas de simulacros. Lo que sí era imposible de prever tanto en 2017 como en 1985 es que una vez finalizada la fricción de las placas, estas liberarían en conjunto la energía con una furia devastadora equivalente a la explosión de 32.000 bombas atómicas, como las de Hiroshima, o de 416 millones de toneladas de dinamita. Pero bien, pese a todo, muchos se siguen todavía preguntando qué hay más allá del misterio sobre el 19 de septiembre. ¿Por qué será que 3 grandes sismos y terremotos han ocurrido ese mismo día? Bueno, para responder a estas interrogantes, los invito a que se queden hasta el final y que si aún no lo han hecho, puedan suscribirse para que no se pierdan los próximos videos que suba de ahora en adelante. Y bien, es en este momento donde les diría que viajemos un poco en el tiempo. Pero esta vez, en vez de viajar muy lejos, solo vamos a retroceder unos días atrás.
hasta el 19 de septiembre de este mismo año. Y es que justamente el mes pasado, cuando casualmente yo estaba planificando hacer este video, le ocurrió algo al pueblo mexicano que a algunos los tomó desprevenidos, pero a algunos otros ya incluso hasta se lo imaginaban antes de que ocurriera, por lo que ya les conté antes. A la 1:05 de la tarde, el suelo rugió con fuerzas y unos segundos después, al sur de Cualcomán, el epicentro de un terremoto de 7.7 en escala de Richter sacudió los cimientos de México. La gente comenzó a buscar refugio como es habitual, intentando evitar las estructuras más débiles con posibilidad de desprendimientos. Debajo de marcos de las puertas o debajo de las mesas, los mexicanos intentaron superar aquellos extensos y eternos segundos de movimientos violentos con la esperanza que las estructuras antisísmicas fueran capaces de soportar la violencia de la madre naturaleza. Mucha gente ubicada en las calles no dudó en sacar sus teléfonos celulares para captar aquel fenómeno. Los edificios se movían de un lado a otro como si fueran de cartón a merced de una brisa fuerte. ¿Cómo se mueven los edificios? Mira, hasta para acá porque... El asfalto no parecía estar hecho de material resistente, sino que lucía como una alfombra ondulante que se sacudía de un lado hacia otro. Algunos sectores del pavimento y las aceras se abrieron y se rajaron, y es que cedieron ante la terrible masa de energía que salía desde abajo. En el municipio de Manzanillo, estado de Colima, lamentablemente, 2 personas perdieron la vida trágicamente. La primera murió producto de un vallado que impactó sobre ella cuando se encontraba comprando en una tienda. La segunda quedó enterrada en el gimnasio donde se encontraba ejercitando cuando el techo cedió sobre su cuerpo. En el colegio Rebsamen, en el Distrito Federal, los familiares de las 26 víctimas del terremoto del 2017 se encontraban haciendo un minuto de silencio en homenaje al trágico incidente. Y es que 19 niños habían muerto 5 años antes, aquella misma fecha. Y justo en ese momento el movimiento telúrico estalló violentamente, haciéndoles revivir una pesadilla cuyas cicatrices aún estaban frescas. Muchos de los habitantes no entendieron si las alarmas que sonaban en el ambiente eran parte del simulacro que había tenido lugar momentos antes, pero cuando observaron alrededor, fue imposible dudar que aquello no era un simulacro. Las lámparas en los techos se agitaban de lado a lado. Los semáforos y señales de tránsito parecían juguetes de plástico, torciéndose ante la fuerza del terremoto. Algunos automóviles quedaron destruidos por la caída de escombros. Cientos de ventanas estallaron en esos segundos de furia geológica. Muchas personas, tal vez recordando los eventos del pasado, entraron en crisis nerviosas y debieron ser atendidos por los especialistas médicos. Decenas de pacientes en batas celestes salieron de los hospitales y se sentaron en las aceras a esperar que todo acabara. Sí, México el pasado 19 de septiembre vivió un terremoto que desató casi 700 réplicas extendidas hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, los daños estructurales, por suerte, fueron mínimos para la ciudad. Las entrañas de los edificios habían pasado la prueba. Pero los medios replicaron la noticia alegando que el saldo lamentable de 2 personas fallecidas fue mínimo teniendo en cuenta que una ciudad que no tiene edificios antisísmicos hubiera quedado reducida a escombros. Durante 5 horas, más de 1 millón de personas quedaron sin suministro eléctrico. Los alertas por tsunamis comenzaron a emitirse desde los diferentes centros de estudios, tanto en México como en Estados Unidos, pero por suerte no pasó de ser más que una alarma lógica. Las noticias comenzaron a multiplicarse en redes sociales y en los informativos alrededor del mundo.
Sí, México era noticia una vez más por un terremoto. Pero bien, ahora sí, pónganse cómodos y abrochen sus cinturones para viajar un poco en el tiempo. Y esta vez sí, vamos a ir más al pasado, también al 19 de septiembre, pero de 1985. Eran las 7:20 de la mañana del 19 de septiembre de 1985. Aquella mañana, todo parecía transcurrir con normalidad en la Ciudad de México. Israel Martínez, uno de los tantos testigos que presenciaron una de las catástrofes más grandes del país, se encontraba en la secundaria. Iban iniciando las clases cuando de pronto sintió cómo se sacudía lentamente su banco donde estaba reposado. De inmediato pensó que era su compañero de atrás que lo estaba moviendo, pero al darse vuelta se dio cuenta que su compañero estaba completamente pálido. Enseguida, luego de aquello, vino una sacudida mucho más fuerte, violenta y prolongada. Las láminas de fibra de vidrio de las ventanas crujían dramáticamente y el suelo parecía abrirse como si se tratara de una película de terror. Pero no, aquello, lamentablemente, era toda una realidad. México estaba siendo sacudido por una enorme masa de energía que los hacía balancearse de un lado a otro. Después de aquel terrible suceso en gran parte del país, solo se podían oír llantos y gritos desesperados de personas que habían sido gravemente afectadas. Hasta aquella fecha, el terremoto más devastador que había sufrido la nación había ocurrido el 28 de julio de 1957. Los registros de la época cuentan que fue de 7.8 en escala Richter. Las costas de Guerrero habían sido el sitio del epicentro y el Distrito Federal fue el que recibió el peor castigo. Se estima que unas 700 personas murieron en el terremoto de 1957. Numerosos edificios históricos sufrieron daños considerables o colapsaron por completo. Pero de aquel triste evento, hubo una torre que ganó su fama mundial. Sí, adivinaste, estamos hablando del rascacielos conocido como Torre Latinoamericana, inaugurado un año antes. Aquella torre soportó la embestida de la fuerza liberada por las placas tectónicas, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo que resistió ondas sísmicas tan fuertes. Pero bien, volviendo al terremoto de 1985, a las 7:17 de la mañana del jueves 19 de septiembre de ese mismo año, México estaba apenas iniciando sus actividades diarias. Frente a las costas del estado de Michoacán, en el límite con Guerrero, un terrible terremoto de 8,1 puntos de magnitud tuvo lugar en el Océano Pacífico. Las ondas sísmicas viajaron con gran intensidad y la mayor parte del país sintió 2 minutos más tarde los devastadores efectos del movimiento telúrico. Los suministros de electricidad, teléfonos, el agua corriente y los semáforos se cortaron casi de inmediato, mientras México se sacudía con intensidad que solo las personas mayores de 30 años aún todavía lo recuerdan. Las escasas políticas de prevención frente a desastres naturales de semejante magnitud comenzaron a cobrarse vidas. Y es que no existía un sistema nacional de protección civil, que cabe destacar que recién fue creado al año siguiente. Pero volviendo a la historia, el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado no supo manejar semejante situación y la realidad es que tampoco estuvo a la altura de las responsabilidades inherentes de su cargo. Para aquella época, Hurtado llamó a la población a que se quedara en sus hogares, mientras los edificios caían sobre la población. La respuesta de las autoridades en las primeras 48 horas, las más críticas frente a una crisis, por cierto, fueron realmente escasas. La población en general se encontró desabastecida. Y no estamos hablando solo de los insumos necesarios que realmente son importantes para vivir, sino que estoy hablando de la asistencia.
de manera que el pueblo mexicano se cansó esperando a que el Estado haga algo, y entonces aquellos ciudadanos despertaron e iniciaron una voluntad solidaria de igual magnitud a la del terremoto que los azotó sin piedad. En una época en donde las redes sociales no eran ni siquiera el sueño de un escritor de ciencia ficción, en una era en donde nadie llevaba un teléfono en el bolsillo, los mexicanos tomaron las calles destruidas y las reclamaron para ellos. Cientos de personas empezaron a avanzar y a golparse entre los edificios caídos. Orientándose por los ruidos, dejándose guiar por el instinto de supervivencia, miles de ciudadanos habían quedado sepultados bajo las estructuras, y los improvisados rescatistas se arriesgaron para quitar poco a poco los restos de una ciudad que estaba sumida en una oscuridad que aún seguía temblando por las réplicas. Aunque la realidad es imposible cuantificar cuántas vidas salvaron a aquella respuesta casi inmediata a la tragedia que tuvieron los ciudadanos de a pie. Pero hablando de rescates, déjenme contarles algo. Uno de los rescatistas más famosos fue el tenor Plácido Domingo. El artista se encontraba junto a su esposa en Chicago mientras ensayaba para la ópera Otelo, que inauguraría la temporada en la ciudad. Su esposa Marta le informó que hubo un terremoto en México, pero las noticias eran confusas al principio. O sea, todos sabían que en el país los movimientos telúricos no eran algo extraño. Por eso, con el correr de las horas, Plácido Domingo tuvo que embarcarse en la difícil tarea de conseguir un avión con destino a México, que para aquel entonces ya era una zona de desastre, con el objetivo de encontrar a su madre y al resto de su familia. Pero lamentablemente la peor noticia le llegó al tenor, y es que el edificio Nuevo León se había desplomado producto del terremoto. Allí era en donde residía su tío, su primo junto a su esposa embarazada y su primer hijo. Sus padres vivían en otra parte de la ciudad, al igual que su hermana, pero aquello no mitigaba su angustia. Plácido Domingo llegó al edificio junto a su hijo y su cuñado y comenzaron la terrible tarea de remover escombros con la escasa esperanza de encontrar gente viva debajo. Y así lo hicieron, salvando la vida de muchas personas. Una tarea que requería de mucho esfuerzo, dado que los pesados escombros apenas si se podían mover. Aunque lamentablemente, y después de tanto trabajo, removió la última piedra y allí estaban. Sí, su primo, su tío y el pequeño habían fallecido a causa del derrumbe. Pero la esposa de su primo consiguió salvarse, aunque al igual que miles de personas a lo largo y ancho de todo el país, la tragedia había tocado la vida del aclamado cantante de ópera. En total se estima que unos 700 edificios se derrumbaron entre el terremoto del 19 de septiembre y las fuertes réplicas que sucedieron durante un día entero. El hospital de Juárez, por ejemplo, fue el que sufrió los daños más significativos. Allí fallecieron nada más y nada menos que 740 personas, entre médicos, enfermeros, personal de mantenimiento y pacientes. El Hotel Regis, uno de los más famosos, colapsó producto del movimiento telúrico. Edificios públicos como la Secretaría de Comercio o las oficinas de la Procuraduría de Justicia cedieron ante la violencia del desastre natural. Algunas centrales de cadenas televisivas también sufrieron daños devastadores. Cuando el terremoto ocurrió, el noticiero se estaba transmitiendo en vivo. Lourdes Guerrero, entonces presentadora de noticias, fue relatando con creciente terror cómo los temblores se incrementaban en intensidad, hasta que la señal se detuvo abruptamente. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad.
Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Las calles se agrietaron exhibiendo las oscuras entrañas de la tierra. Los daños materiales se multiplicaban segundo a segundo, al mismo ritmo que las víctimas fatales. El caos fue general durante los primeros 2 días, mientras la gente y varios medios internacionales seguían el minuto a minuto en las noticias. Aquel 19 de septiembre, durante 4 minutos, México tembló como nunca, a tal punto que la tragedia, metafóricamente hablando, incluso hizo temblar los cimientos de las estructuras gubernamentales, y desde aquel momento incluso cambió hasta la forma de elegir los representantes en los diferentes estados. El estadio de béisbol del Seguro Social terminó convirtiéndose en una enorme morgue ante la creciente demanda de establecimientos preparados para preservar los cuerpos sin vida. 3 días más tarde, México se encontró ante la dura tarea de construir fosas comunes para enterrar a aquellos muertos que no pudieron ser identificados. El país entró en un periodo de reconstrucción municipal. De esta manera, mientras el gobierno implementaba todo tipo de obras para reparar el daño causado por la naturaleza, diferentes grupos políticos y activistas sociales emergieron de la tragedia. Las organizaciones no gubernamentales se multiplicaron y se crearon redes para contener a la gente frente a emergencias nacionales. Los institutos de estudios sísmicos comenzaron a desarrollarse con intensidad posteriormente al terremoto del 85. Lamentablemente, México también necesitó de un evento realmente desastroso y trágico para que se estableciera un cambio ejemplar. Las cifras oficiales hablan de más de 5.000 víctimas fatales, aunque se estima que fueron cerca de 20.000 quienes perdieron la vida aquel 19 de septiembre. También se dice que unas 4.000 personas consiguieron ser rescatadas entre los escombros. 14.000 viviendas derrumbadas multiplicaron los números de personas que en un lapso de 4 minutos perdieron sus hogares. El terremoto del 85 se convirtió en parte de la cultura popular mexicana. Se han escrito libros, se han hecho películas de ficción y documentales, e incluso obras de teatro y también canciones. Sin embargo, el principal legado que dejó la tragedia fue la fecha, y es que el 19 de septiembre se convirtió, sin que nadie fuera capaz de preverlo, en una premonición, en un día maldito para muchos. Pero ¿es realmente un día particular o diferente que deben temer quienes viven en México? Bueno, ahora sí toca nuevamente que se pongan cómodos y prepárense para viajar unos 32 años hacia el futuro. Sí, aquel día, como un fantasma en una película de terror, el miedo volvería a apoderarse de México. El 7 de septiembre del 2017, un poderoso terremoto había azotado a Chiapas, dejando un saldo de 100 muertos y múltiples daños materiales. La población había observado aquel impresionante movimiento telúrico con horror, y es que muchos todavía tenían memorias de la angustia del 85, y Chiapas fue un espantoso recordatorio sobre la potente energía que esperaba salir desde el interior de la tierra. Mientras la gente aún procesaba las noticias sobre los daños y las muertes del desastre en Chiapas, el 19 de septiembre a la 1:15 de la tarde, el suelo volvió a rugir aún con más intensidad. En Puebla, un terremoto de 7.1 en la escala de Richter golpeó a la nación. Las alertas sísmicas en el Distrito Federal fallaron por primera vez en la historia, impidiendo que la gente evacuara con antelación. En total, más de 300 edificios sufrieron daños de consideración, y esto desnudó una enorme cadena de negligencia y corrupción por parte del Estado, ya que muchos violaban las regulaciones establecidas que se pusieron después del terremoto en 1985.
Y es que sí, se comenta que se ignoraron cientos de denuncias ciudadanas sobre el estado de las viviendas. Se descubrió que profesionales sin experiencias en construcciones antisísmicas habían aprobado planos y supervisado obras que terminaron colapsando ante las ondas sísmicas. Incluso también se habían otorgado permisos para construir edificios en zonas altamente pobladas, lo que aumentaba el riesgo frente a un potencial e inevitable desastre natural. Las redes sociales permitieron que la ciudadanía se organizara con mayor eficacia. Las campañas de donaciones y los rescatistas voluntarios tardaron apenas horas en agruparse. Las brigadas de topos, hombres y mujeres que se meten entre los escombros en los lugares más recónditos para encontrar personas atrapadas, se pusieron a trabajar. Cabe mencionar que estas organizaciones surgieron también en 1985. Una vez más, un terremoto había sacudido no solo el terreno, sino a la política. En 2017 nuevamente, y como en otros años, la corrupción e inoperancia de muchas organizaciones quedaron realmente expuestas. Incluso el presidente Enrique Peña Nieto, pese a haber visitado a los sitios damnificados, sufrió un gran golpe severo a su carrera. 370 personas perdieron la vida aquel 19 de septiembre del 2017. Ciertamente México había estado mejor preparada para un terremoto, pero es imposible no pensar que si los empresarios y políticos hubieran hecho mejor las cosas de forma legal, pensando en la población y no en sus propios intereses, el número de víctimas hubiera sido mucho menor. Pero pese a que las consecuencias no fueron tan terribles como en 1985, el 19 de septiembre de 2017 se convirtió en una fecha tristemente memorable, que disparó la imaginación de muchos amantes de las teorías conspirativas. Y es que cuando el pasado 19 de septiembre llegaron las noticias de un nuevo terremoto en México, más de una persona empezó a pensar que es imposible que 3 eventos de tal magnitud tengan lugar el mismo día del año. Pero las matemáticas prueban lo contrario. La probabilidad que en un lapso de 40 años 3 terremotos de gran magnitud tengan lugar en la misma fecha es del 10%, una probabilidad que puede parecer baja, pero en realidad ese porcentaje se obtiene considerando la existencia de un solo terremoto por año. Y en México los movimientos sísmicos de diversas intensidades son algo casi cotidiano. O sea que al parecer no parece ser tan extraño. Pero bueno, en fin, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto y de esta fecha que parece ser emblemática en el pueblo mexicano. Aunque bueno, pese a todo lo sucedido, sabemos que detrás de todo esto está el sufrimiento de cada persona, sobre todo a los que les ha tocado lamentablemente vivir muy de cerca este tipo de acontecimientos. Por eso rogamos para que se tomen las medidas necesarias para que no haya que lamentar ninguna víctima nunca más. Pero bien, hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos 2 videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te querés perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Bien, yo soy Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!